Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a iniciar este devocional, vamos a comenzar, hoy me toca a mí. De antemano les pido una disculpa, estoy un poquito ronco, ¿verdad? Traigo una infección en la garganta, pero bueno, aquí estamos y vamos a iniciar este devocional. Y mira, hoy quiero comenzar eh, contándote lo siguiente. Mira, un científico en una ocasión inventó un medicamento, ¿verdad? Contra la calvicie. O se me quedan viendo, no sé por qué. Este científico garantiza su medicamento, ¿verdad? Él garantiza que si lo usas, te va a volver a salir cabello. Recomienda su medicamento como algo innovador. Él dice que las sustancias que contiene, ¿verdad? Son naturales y que esto es lo que él provoca que el cabello vuelva a salir, vuelva a crecer. Es una cosa, los medios, es decir, radio, televisión, le dan una gran cobertura, una gran difusión a su invento. Este medicamento, ¿verdad? Se hace muy famoso y sucede algo. Todo mundo quiere comprarlo. Todo mundo quiere comprar este medicamento, ¿verdad? Bueno, todo mundo, no nada más los calvos, ¿verdad? Quieren comprar este medicamento, quieren probarlo, ¿verdad? Quieren que nuevamente les vuelva a crecer el cabello. Solo que hay un pequeño problema. Pon mucha atención. El inventor, el científico, el que inventó este medicamento, ¿qué crees? Es calvo, es calvo. Ese es el pequeño problema, ¿verdad? Entonces, el problema es que no concuerda, ¿verdad? No hay relación ninguna en lo que él está diciendo acerca de su medicamento con lo que él es, ¿verdad? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Verdad? Si su medicamento realmente funcionara, él no estuviera calvo, ¿verdad? Hay un problema, te repito, no concuerda lo que él dice con lo que es. Y sabes, esta pequeña introducción, este pequeño ejemplo, me sirve para darte el título de esta enseñanza, y es el siguiente: vivir una vida que honre al Evangelio. Ese es el título de esta enseñanza. Vivir una vida que honre al Evangelio. Y mira el ejemplo del científico que te puse, ¿verdad? En un inicio, aplica de la misma manera, ¿verdad? En esta enseñanza que vamos a ver. Y para esto, veamos un versículo que está en Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Vamos a ver qué es vivir una vida que honre al Evangelio. Y dice así la Escritura: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esto es lo que nos dice Pablo. Pablo nos pide algo. Nos pide que nos comportemos dignamente, ¿verdad que sí? Ok,
¿Y cómo sería o qué sería comportarnos dignamente? La respuesta es la siguiente: que mi vida, que lo que hago, que lo que soy o que a lo que me dedique sea o sirva para que la gente que no conoce del Evangelio lo quiera conocer. Te lo voy a repetir: que mi vida, que lo que hago, que lo que soy, que a lo que me dedique sea o sirva para que la gente que no conoce del Evangelio lo quiera conocer. Que mi vida sea un vínculo para que las personas sean bendecidas. Es decir, que mi vida honre el Evangelio. Y para esto vamos a ver un ejemplo que está en la Escritura, pero antes de verlo, antes de decirte el ejemplo, quiero que veamos un versículo porque me va a servir en el ejemplo. Vamos a ver un versículo que está en Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Es un versículo que todos conocemos, ¿verdad? Que incluso lo usamos mucho, ¿verdad? Cuando llegan personas por primera vez a la iglesia para consolidarlos, ¿verdad? Y dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que nos dice Segunda de Corintios 5:17. Recuérdalo porque me va a servir un poquito más adelante. Muy bien, ahora sí, quiero que veamos el ejemplo del cual te hablé. Un ejemplo de alguien que con su vida, con su ejemplo, honró el Evangelio. Y lo encontramos en el libro de Lucas. Busca ahí en tu casita donde estés el libro de Lucas, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Lucas 19, del 1 al 10. Y fíjate lo que dice la Escritura. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, ¿qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de leer? ¿Verdad? Acabamos de ver la historia de un hombre llamado Zaqueo.
vimos quién era Zaqueo. Mira, Zaqueo era jefe de los publicanos, ¿verdad? No solamente era publicano, era el jefe de los publicanos. Dice que era rico. ¿Saben? Los publicanos eran los que cobraban los impuestos para el gobierno romano. Es decir, no tenían una buena reputación. Se les veía como traidores. Así es como se les veía, porque ellos, te repito, cobraban los impuestos al pueblo para el gobierno romano. Eso es lo que era Zaqueo, jefe de los publicanos. Pero Zaqueo, en lo que acabamos de leer, tiene un encuentro con Jesús. ¿Recuerda 2 Corintios 5:17? Ok, en ese encuentro sucedió algo. Dice que Jesús mira hacia arriba y lo ve. Es decir, sus miradas se encontraron. Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús y su vida fue transformada. Fue hecho una nueva criatura y su pasado quedó atrás. Pero lo esencial para esta enseñanza lo vemos en el versículo 8. Fíjate muy bien lo que dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué estamos viendo en Zaqueo? Eh, Ese encuentro que él tuvo con Jesús lo llevó a hacer algo. Honró el evangelio. Mira, esto que te voy a decir no está escrito, no está registrado. La Biblia no nos habla acerca de esto, pero solo imagina cuánta gente fue impactada por este hecho de Zaqueo. Ver que el que era tranza, ¿verdad? El que robaba, estaba devolviendo lo que había robado. Y no solamente eso, dice que dio la mitad de sus bienes a los pobres. Imagínate ese ejemplo, perdón, para toda la gente que estaba ahí. ¿Cómo impactó esto a toda la gente que vio, que escuchó y que supo lo que Zaqueo había hecho? Yo creo que fue muchísima gente la que fue impactada. Ahora quiero que veamos otro ejemplo, pero este ejemplo es contrario a lo que acabamos de ver. Y lo encontramos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Busca el libro de Hechos, en el capítulo 5, Hechos 5, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Sale? Vamos a leerlo. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendiendo una heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes,
lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mira, déjame explicarte lo que acabamos de leer. Una persona llamada Ananías vendió un terreno, vendió una heredad y la iba a traer a los apóstoles, pero antes de traerla hizo algo, sustrajo una parte, es decir, robó, robó, quitó una parte del costo de ese terreno, de esa heredad. Pero no solo eso, también mintió junto con su esposa Zafira. ¿Sabes una cosa? Este ejemplo, aunque es contrario, ¿por qué te digo que es contrario? Porque no nos habla de honra, al contrario, nos habla de deshonra, ¿verdad? ¿Qué crees? Terminó siendo de gran bendición. ¿Por qué te digo esto? Mira, el versículo 11 dice algo muy interesante. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué sucedió? Mira, fueron influenciados al ver y al oír. Fueron enseñados de esta manera. Por eso te decía que fue de bendición. ¿Sabes por qué? Porque dice el versículo 11 que toda la iglesia lo vio, lo escuchó y tuvo gran temor. Es decir, no les quedaron ganas de hacer esto. Fueron influenciados y fueron enseñados. Ahora quiero que veamos un último versículo que está en Hebreos 12:1, Hebreos 12, versículo 1. Ya estamos ahí. Fíjate lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien, este versículo dice algo muy interesante. Dice que alrededor de nosotros no solamente hay gente, dice que hay mucha gente que nos está observando, ¿verdad? Dice que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Habla de una gran nube, es decir, no es poca la gente que nos está observando, que nos está viendo, que está esperando a ver qué es lo que hacemos. Ahora viene lo bueno, ¿verdad? De nosotros depende, de nosotros depende esa gran nube de testigos. Déjame explicarte esto. Porque de nosotros depende lo que ellos van a ver. Y te hago una pregunta. ¿Qué es lo que quieres que vean? ¿A un saqueo?
o a un Ananías. Es decir, de nosotros depende que vean honra, que aprendan honra o que aprendan deshonra. Te decía, ¿qué es lo que quieres que vean esa gran nube de testigos que está a tu alrededor? Expectante, observando, viendo a detalle lo que haces y lo que no haces. ¿Verdad? Te decía, espiritualmente hablando, ¿qué es lo que esa gente quiere que vea? ¿Ah? ¿Ananías o a Zaqueo? ¿Ven? Óyame ahí desde tu lugar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, hoy, Señor, estamos reconociendo que te necesitamos, Señor, en todo tiempo. Estamos reconociendo, Señor, que solos no podemos. Es más, te pedimos perdón, Señor, por todas esas veces que nos hemos equivocado y que hemos reflejado, Señor, y que hemos mostrado incorrectamente el Evangelio, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido de tropiezo para esas personas que han estado expectantes, Señor, para esa gran nube de testigos que está a nuestro alrededor. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes. Espíritu Santo, sé ese ayudador en cada uno de nosotros para corregir esos errores, Señor, y para reflejar, Señor, para ser fieles testigos del Evangelio, Señor, para honrar el Evangelio, Señor, con un buen testimonio. Danos a cada uno de nosotros, Señor, esa sabiduría de lo alto. El que como hoy vimos, Señor, sabernos comportarnos dignamente, que la gente al conocernos, al vernos, anhele, Señor, anhele tener lo que nosotros tenemos, Señor, y nosotros te tenemos a ti. Que seamos vínculos, Señor, para acercar a las personas a ti y no para alejarlas, Señor. Gracias, papá. Gracias porque día con día, Señor, tú te preocupas por darnos, Señor, todo lo necesario, por traer ese alimento físico y espiritual. Y nosotros, Padre, te damos gracias. Señor, a ti sea la honra, la gloria y el honor. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén.